Como sabes, mi nombre es Oscar Marcelo Suárez. Mi nombre completo es ese, aunque yo uso Marcelo como nombre, aunque Oscar es mi primer nombre. Y, nací en una provincia que se llama Jujuy, en Argentina. Eh, de allí a los 16 años me fui a Córdoba, la segunda ciudad más grande de Argentina, donde está pues, la segunda universidad más grande que hay en Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba. Y fui a estudiar ingeniería mecánica aeronáutica. De allí me gradué, tuve que cumplir con el servicio militar. Bueno, antes de graduarme empecé a trabajar en un centro de investigación de materiales que estaba en la Facultad de Ingeniería. Y allí empecé a trabajar con algunos investigadores en aleaciones de aluminio. Cuando me gradué, seguí trabajando unos meses más, pero tenía que cumplir con el servicio militar obligatorio en Argentina. En ese momento había servicio militar obligatorio, ahora ya no hay. Y por sorteo, pues me correspondía hacer el servicio militar en la Marina, en la Armada Argentina. Entonces estuve en la Marina 14 meses, como ya tenía mi grado de ingeniero aeronáutico, pues me asignaron una base aeronaval en el sur de Argentina y allí estuve pues hasta cumplir con el servicio militar. Lo hice como oficial de marina y trabajé en mantenimiento de aeronaves de vigilancia marítima. Graduado bueno, una vez que concluye mi compromiso con el servicio militar, vuelvo a Córdoba, continúo trabajando en el Centro de Investigación de Materiales, ahora ya como profesional. Conozco a mi actual esposa allí, en Córdoba, y pues empecé a buscar trabajo en Córdoba. Y a pesar de mi promedio y pues, todo eso, no había trabajo para mí, había trabajo para gente que tenía pala o palanca, no sé cómo le dicen ustedes. Y pues ante esa situación de que no había futuro en mi propio país, decidí buscar otros horizontes. Le escribí una carta a un profesor en la Universidad de Wisconsin, porque había leído sus papers. En esa época no había email. Bueno, el email no era accesible para muchos en Argentina, era bien escaso. Entonces, él me invitó a ir a Wisconsin, a donde hice la maestría con él, en la Universidad de Wisconsin, en Madison. La maestría fue en algo relacionado con aleaciones de aluminio, era nucleación heterogénea en aleaciones de aluminio, ¿qué era? Aluminio boro o algo, cobre, algo así. Después de concluir la maestría, mi profesor se queda sin fondos y tuve que buscar otro. Bueno, hubo ahí un intermedio con un profesor que prefiero olvidarme de él para hacer mi doctorado. Empecé con otro profesor, un profesor ya mayor, trabajando en fundiciones de hierro, en inglés es cast irons, porque Wisconsin pues, es un estado donde hay mucha industria metalmecánica y en especial industria de fundición. Al tiempo, como este profesor no tenía fondos para mí, pero sí para mi investigación, pues di clases como TA, como Teaching Assistant. Tuve 5 años como Teaching Assistant en lo que trabajaba en mi tesis. Fue muy sacrificado porque estar como Teaching Assistant, dando a cargo de 2 de los laboratorios de ciencia e ingeniería de materiales, pues era mucho tiempo que se consumía.
porque bueno, había que preparar el laboratorio, entrenar a los estudiantes, ver que no rompieran ni se quemaran con ácido, ni se quemaran con calor, ni con nada de eso. Así que mucho tiempo, 3 días de la semana completos, los dedicaba al laboratorio y el resto era lo que me quedaba para trabajar en mi tesis. Pues me gradué de allí, me enteré de que había una posibilidad en Puerto Rico. Mi hermano, que es profesor aquí, en ese momento era profesor también en ingeniería civil, me informa de que hay una posición y están buscando a alguien que ayude a armar un programa de materiales. Estamos hablando del año 2000. Envié mis papeles, me contratan, llego aquí. Cuando llegué me doy cuenta de que no había absolutamente nada. Había un laboratorio donde las 3 máquinas que había, una pulidora, una máquina de tensión y un microindentador, ninguno funcionaba. Estaba todo lleno de hongos. El salón estaba en Estefani 106. Y pues tuve que poner dinero en mi propio bolsillo para tratar de armar eso. Mientras lo limpiábamos, colaboramos con otro profesor del departamento en tratar de armar eso y pues así empezaron a llegar los grants. Te recuerdo que mi departamento en ese momento no tenía un programa graduado, ya que mis primeros estudiantes graduados los busqué en ingeniería mecánica. Y allí conseguí mis 2 primeros estudiantes graduados. Y pues así fuimos creciendo, de nada a pues cada vez más y más y más y más. El primer donativo grande que tuve fue un donativo del Departamento de Educación por $300.000 para reacondicionar un laboratorio. Ese fue, digamos, allí empezó la historia de éxitos. Y de allí, pues, fuimos creciendo, colaborando con más profesores y armamos esto que existe ahora. Mis áreas de trabajo, obviamente, acá no se puede trabajar con fundiciones de hierro porque para eso uno necesita una planta piloto y mucha energía, como la que teníamos en Wisconsin. Tuve que cambiar de área de trabajo y me dediqué a trabajar en algo que ya había empezado a trabajar en mi tesis de maestría, pero que nunca lo había, nunca lo había desarrollado demasiado antes de cambiarme de grupo de investigación, y era en aleaciones, perdón, en materiales compuestos de matriz metálica, esencialmente la matriz hecha de aluminio. Y con eso empecé el trabajo de investigación. Esto fue en el año 2000, o sea que ya estamos hablando de 21 años. El 3 de agosto cumplí 21 años de haber llegado a Puerto Rico. Y esta presentación que está viendo fue la que hice en la universidad, en la UPR de Ponce, en un seminario online que se dio allí. Además de mí, pues puse allí a 3 estudiantes doctorales o ya doctores que trabajaron en los últimos años conmigo. No son todos, no recuerdo exactamente cuántos estudiantes gradué, estudiantes graduados, ¿no? Pero pueden ser como unos 23 o 24, algo así. La mayoría obviamente de maestría y 3 doctorales. En su momento más grande, mi grupo de investigación, contábamos con 30 subgraduados y 6 graduados. En este momento, en el grupo de investigación tengo 8 graduados. Pues me dediqué a materiales compuestos en principio, ¿no? Ejemplos de materiales compuestos, pero empezando con matriz metálica. Pero a medida que pasó el tiempo y surgieron otras posibilidades, tuve que reentrenarme y aprender de otros materiales que también son compuestos. Por ejemplo, materiales a base de hormigón, como dije también, materiales
a base de aluminio, materiales compuestos a base de biopolímeros, nanocompuestos, y hace unos años apareció un tema nuevo con aleaciones nuevas de aluminio serio. Y siempre buscando pues otras cosas, ¿no? Con hormigón, la historia comenzó con un estudiante de civil que estaba buscando un proyecto y se me ocurrió que él quería hacer algo con materiales de civil y se me ocurrió pues la idea de que podemos hacer algo metiéndole nanopartículas de dióxido de silicio al hormigón. Y eso abrió todo un campo en el trabajo. Después de él vinieron otros estudiantes más que continuaron con ese proyecto, ¿no? Diferentes formas de optimización de las mezclas, verificación del comportamiento, de la fluidez, de la manejabilidad del hormigón. Y lo último fue empezar a ver pues qué otras cosas más se podía hacer con ese material. Y una estudiante graduada de civil está trabajando con reciclado de plástico como agregado fino de hormigón. Un trabajo intenso porque se requiere hacer optimización de las mezclas, pero como un factor adicional de la optimización también está el precio. ¿Por qué? Porque las nanopartículas de sílice pues son caras, ¿no? Aunque han bajado mucho de precio, pero aún siguen siendo caras, entonces hay que optimizar todo. El plástico le quita resistencia mecánica al hormigón, entonces se compensa eso con el agregado de nanopartículas, pero también hay que ver la cuestión del costo y ese es el trabajo con el que este estudiante está concluyendo su tesis. Espero que la defienda al comienzo del año que viene. Abajo de todo esto están algunas de las presentaciones, de las publicaciones en revistas arbitradas que hicimos. Hicimos un trabajo con agregado de fibra de bambú, eso no llegó a mucho, pero algo se hizo allí. Tenemos un nanoindentador que ahora está offline, pero que nos permitió hacer algunos trabajos interesantes porque también tengo acceso a una sala limpia y allí tenemos un sputtering system, magnetron sputtering system, donde hacemos deposición de láminas delgadas. Y de allí surgieron estos dos papers, uno a base de nanoscratch, hicimos el nanoscratch con el nanoindentador para verificar la resistencia al desgaste que tenían nuestras láminas delgadas depositadas en diferentes sustratos. Y también le hicimos un análisis morfológico y de cristalinidad a esas películas, y eso de allí salió otra publicación adicional este año. Poco a poco me fui metiendo, eso fue ya hace como seis años atrás, en nanos compuestos, utilizando como base, como matriz, biopolímeros. La idea es aprovechar la elasticidad del biopolímero para tratar de hacer que estos compuestos tengan flexibilidad. Le pusimos partículas ferroeléctricas, para verificar el comportamiento dieléctrico del compuesto, y pues ahí salieron algunas publicaciones adicionales utilizando estañato de estroncio como partícula ferroeléctrica agregada. Y ahí están las publicaciones. Lo interesante de las publicaciones es que conseguimos generar el capítulo de un libro. También por la parte de usando los biopolímeros como matriz, otros estudiantes comenzaron a ver el agregado de nanopartículas que podrían ser usadas como biocidas. Usamos dos bacterias tipo, una gram positiva, una gram negativa, Staphylococcus aureus y Escherichia coli, para ver el poder de degradación que tenían estos materiales compuestos
a base de chitosan, pero conteniendo anatase. Anatase, pues, en un polimorfo de dióxido de titanio. También usamos anatase, pero esta vez depositado en vidrio reciclado. La idea era hacer que ese vidrio, parcialmente sinterizado, en realidad estamos usando Viscous Flow, me armara una estructura porosa, de manera que el agua podía atravesar por esos canales abiertos, y al mismo tiempo depositar arriba el dióxido de titanio para degradar contaminantes de agua. Esencialmente nos concentramos en atracina, que es un fertilizante que se sigue utilizando en Estados Unidos, a pesar de que tiene, es una sustancia cancerígena, así que pues aún no se la ha controlado suficiente en Estados Unidos. Y de ahí salieron esas dos publicaciones también. Volviendo al tema de aluminio, lo que estuvimos haciendo de allí, creo que la mayor parte de las publicaciones se refieren a esto, agregado de nanopartículas para armar estructuras o materiales de alta resistencia mecánica, en colaboración con un profesor que en su momento trabajaba en la Universidad de Wisconsin, ahora trabaja en la Universidad de California en Los Ángeles. Trabajamos con el agregado de estas nanopartículas de alumina gamma en alambres de aluminio. Y se nos ocurrió verificar cuál era el comportamiento físico de los alambres en términos de su resistividad eléctrica o su conductividad eléctrica, como quiera ver. Porque resulta que, si bien la alúmina es un dieléctrico, pues resulta que estos alambres, si tienen un poco de resistencia eléctrica, podrían ser utilizados como metal de aporte en aleaciones de aluminio, en soldadura de aluminio usando TIG. Y entonces pues nos metimos en ese tema. Uno de mis estudiantes que tomó el tema de las nanopartículas en los alambres, trabajó en un área lateral donde estudiamos el efecto de las nanopartículas en el fenómeno de Portavin-Le Chatelier que tienen las aleaciones de aluminio-magnesio. El fenómeno consiste en oscilaciones de carga, o sea, cuando uno le está deformando al alambre, el alambre adquiere rigidez y de pronto la rigidez se baja y hay una curva cerrada con S, que en forma de sierra, en un gráfico de esfuerzo de formación. Y eso es producto de una precipitación dinámica de nanoprecipitados de aluminio-magnesio que interactúan con las dislocaciones móviles en el metal, y ahí se produce pues el endurecimiento y relajamiento de la carga. Y eso, pues, esa oscilación de carga es un problema para cuando uno está manufacturando este tipo de materiales, en especial si la intención es hacer materiales aeroespaciales. Y se nos ocurrió que quizás con las nanopartículas podemos controlar ese fenómeno, y efectivamente, el estudiante trabajó con eso y agregándole nanopartículas, aprovechando que tenemos las nanopartículas de alumina gamma, las insertamos y efectivamente vio una reducción de la amplitud de la oscilación del fenómeno. Esto se quedó allí, listo para ser retomado por un estudiante que quiera completar eso. Tengo un estudiante de maestría que pues, está recién tratando de hacer algo en el tema. Nos metimos ya más en serio en trabajar en hacer estos alambres como metal de aporte, como dije. Metal de aporte en inglés se traduce como fillers, de aluminio,
reforzados con nanopartículas, porque es un proceso más barato. Normalmente los fillers se hacen con aleaciones. Y de eso, en eso estuvo trabajando un estudiante que tenía la característica de haber sido un estudiante de ingeniería industrial. Entonces, lo que él hizo fue un proceso de optimización sistemática de las condiciones de fabricación del filler. Esencialmente, como estamos usando fundición, en realidad era fundición por circulación, steel casting. Allí está se ve el crisol con la punta que gira, para homogeneizar la distribución de las nanopartículas y reducir la porosidad. Entonces, teníamos dos formas de controlar eso, dureza y porosidad, de acuerdo con las normas que rigen la calidad la determinación de calidad de soldadura. Esto no ha concluido, este estudiante se graduó, quedó otro, todavía no hemos generado una publicación, pero estamos en eso. Y este otro estudiante pues está completando eso. Este ya lo está haciendo de una forma mucho más sistemática, porque es estudiante doctoral de civil. Hace varios años nos pusimos en contacto a través de un estudiante subgraduado que estuvo en el grupo con un profesor de Oak Ridge National Lab. Y en ese momento Oak Ridge estaba muy interesado en colaborar con una compañía que también está allí en Tennessee, para darle uso al cerio. Entonces, esta gente se dio cuenta que el cerio es un metal que aparece en todas las vetas de donde se extraen minerales conteniendo tierras raras. Las tierras raras obviamente tienen aplicación en electrónica y bioelectrónica, pero el cerio no. Entonces el cerio siempre fue pues, un subproducto de la explotación de tierras raras, que no tenía un uso específico, se lo utiliza pues, a veces en aleaciones ferrosas, pero el consumo de cerio pues no es muy grande. A esta gente se le ocurrió que se podía alear cerio con aluminio para hacer una aleación que podría tener impacto en la industria aeroespacial y de esa forma también consumir cerio. Las aleaciones aluminio-cerio son interesantes porque pueden retener alta resistencia mecánica y estabilidad termal cuando uno las pone a temperatura relativamente alta. El diagrama de equilibrio aluminio-cerio tiene un punto eutéctico, una temperatura eutéctica bastante alta. Entonces, esas características y la estabilidad dimensional, obviamente, que tienen las aleaciones, las hacen interesantes para aplicaciones aeroespaciales. Y este profesor, pues este científico, pues nos entusiasmó, nos envió material y trabajamos con eso durante 3 años o 2 años y medio. Mi estudiante de maestría, que ya se graduó, fue el que hizo este desarrollo. Todavía no hemos publicado nada. Estoy esperando que este muchacho pues genere su manuscrito para poderlo publicar, pero ya ha habido bastante trabajo hecho en ese tema. Como dato lateral, estuvimos trabajando con disolución selectiva de metales. La idea es hacer un metal poroso, es decir, un metal que tenga porosidad continua, o sea que interconectada. El objetivo es proponer un material alternativo que podría ser utilizado en procesos de catálisis por la alta área superficial expuesta. La ventaja de utilizar un metal, a diferencia de los materiales nanoporosos que son cerámicos, zeolitas por ejemplo, es que el metal tiene integridad. O sea, el filtro, si se lo quiere ver de esa forma, pues tiene integridad, no se desintegra, no está pulverizado como el caso de las zeolitas. El trabajo se hizo
es interesante porque primero fue estudiar sistemas binarios, donde uno de los dos componentes podía ser perdón, disuelto por algún tipo de ácido o de base. Encontramos algo interesante y es que las aleaciones de aluminio zinc se prestaban para eso. Normalmente los materiales nanoporosos metálicos son a base de metales preciosos, o sea, a base de oro, a base de plata, a base de platino. Claro, porque al utilizar esos metales pues no se corroen, ya no los puedes disolver. Entonces ese metal queda y me arma la estructura y eliminas el segundo metal por disolución. Pues acá se nos ocurrió hacer algo mucho más barato y utilizando aleaciones de aluminio zinc y en forma controlada potenciales eléctricos, pudimos hacer disolución selectiva. El proyecto se quedó allí porque pues, necesita mucha más refinación. No llegamos a nivel de nanoporos, pero sí demostramos que podemos hacer una porosidad más o menos controlada e interconectada. Y buscando cosas para hacer hace un año, más o menos, un poco más de un año, no, antes de la pandemia, un poquito más de la pandemia, nos conectamos con un profesor de ciencias agrícolas. Él está en ecología de bosques y nos planteó un tema bien interesante y es el siguiente. Después del huracán María, mucha de la vegetación que quedó en el piso y terminó en los vertederos eran árboles importados, es decir, no nativos. Algunas eran especies invasivas, otras simplemente especies importadas no nativas. A diferencia de eso, pues plantas nativas soportaron bien el huracán, por ejemplo, la palma real, que no se han visto muchas palmas caídas por la alta flexibilidad de la madera. Entonces nos empezamos a meter pues, en estudio de maderas. Y la idea era darle una aplicación alternativa a esas maderas que habían quedado pues, eran parte de esta vegetación que terminó en muchos casos llenando vertederos. Y nos metimos en eso y en eso estamos ahora. Uno de mis estudiantes graduados está trabajando en extracción de biopolímeros de alto valor de esta madera que es de este árbol, esta especie que se llama Spathodea campanulata, que no es otra cosa más que el tulipán africano. Identificable bien fácilmente en Puerto Rico porque tiene estas flores en forma de trompetas, normalmente en la parte de arriba de las ramas, porque es a donde más exposición solar tiene. Y como todavía no lo hemos empezado eso, pero la fase 2 de este trabajo sería utilizar esa madera. Esta es una madera que no sirve como madera estructural, porque es una madera de alta porosidad y de baja resistencia mecánica. Entonces la historia sería, con esta madera, buscar consolidarla y tratar de armar un tipo de madera de más densidad que pueda servir para fines estructurales. Pues yo creo que, bueno, y hay otros proyectos, como por ejemplo tenemos un 3D printer de metal que estamos buscando instalarlo. Seguimos trabajando con materiales ferroeléctricos. Un estudiante está tratando de hacer compuestos multiferroicos. En fin, de todo un poco. Y yo creo que ese es lo último. Esto ya está viejo, esto ya no tengo 2 estudiantes doctorales, tengo uno solo, el otro ya se doctoró. No tengo 4 estudiantes de maestría, creo que tengo 6 ahora. Y 6 subgraduados pueden ser.
dirijo el programa de Ciencia, Ingeniería y Materiales, pero también colaboro bastante con Ingeniería Civil. En los laboratorios que están a cargo mío son 4 que están en Stephanie. Tengo acceso a uno de Ingeniería Civil y obviamente de la sala limpia que está en el CID. Esos son algunos de los instrumentos que tenemos, algunos están funcionando, otros no están funcionando. Y esos son algunos de los proyectos que me tocó dirigir o codirigir en los últimos 7 años más o menos.